Como yo desayuno a las 5:30 allá abajo. Busquemos en nuestras Biblias, hermanos, el Salmo 119. Allá a la mitad de la Biblia, Salmo 119. En el capítulo más largo de la Biblia. Está acabado en el centro de la Biblia, hermano. Ahí no se pierde. Amén. Salmo 119, verso 1. Cabal, exactamente, está en el mero centro de la Biblia, no hay pierde. 119, verso 1. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Padre, te damos gracias, Dios eterno. Te suplicamos que veas nuestros corazones. Como buscamos tu rostro, Señor. Como buscamos, Señor, tu gracia, tu misericordia y bondad cada día. Te pedimos, Dios, que perdones nuestros pecados, que nos limpie, Señor, de toda maldad. Y en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, declaramos libres a cada uno de nuestros cristianos, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a cada familia aquí representada. Y te suplico, Señor, que puedas quitar toda atadura, toda cadena generacional que pueda estar destruyendo sus vidas. Padre Santo, te pido que en esta mañana pueda darles libertad. Padre Santo, en el nombre de Jesús, atamos a todos los espíritus que puedan estar queriendo estorbar, Señor, nuestra mente y nuestra comunión contigo. Los atamos en el nombre de Jesús. Los atamos, Señor, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús, porque creemos que la sangre de Cristo tiene poder. Y los atamos y nos declaramos libres en tu nombre. Bendice, Dios eterno, este momento. Bendice tu palabra. Háblanos, Señor, al corazón. Te damos gracias, Dios eterno, por esta salvación tan grande que nos has dado. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y te pedimos por la paz de Jerusalén y por la paz en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienaventurados los perfectos de camino. Amados, este es el salmo más largo de la Biblia, 176 versículos, que exalta la palabra de Dios. Había un hermano allá que se llamaba Abraham. Fue pastor de la iglesia de allá del Taber Central y fue maestro. Y él se sabía de memoria el Salmo 119. Se lo sabía de memoria. Tenía una mente tan prodigiosa ese pastor. Jovencito el muchacho, pero con una mente tan tremenda que cuando el profesor estaba leyendo la Biblia y a veces se equivocaba, él se paraba y le decía: "Hey, pastor, se equivocó ahí. Se equivocó". Y nosotros nos pegábamos porque fue también compañero mío. Abraham, ¿y qué dice esta parte de la Biblia? Inmediatamente, como que era concordancia, hermano. Inmediatamente. Es tremenda la mentalidad del muchacho. Él había sufrido un problema cuando estaba pequeño. Le dio no sé qué cosa en el cerebro y se lo llevaron allá, y en Barcelona lo operaron. Él contaba eso, que lo habían operado allá en Barcelona. Y donde lo operaron allá le tocaron no sé qué cosas en el cerebro y lo dejaron acelerado. Pero acelerado. Una inteligencia tan tremenda, pero sí, una brillantez en su cerebro, pero bárbaro. Y usted hablaba con él y él así, bien fregón, él era bien tranquilo. Conmigo tenía bastante confianza el pastor. Y platicábamos y todo, y me decía: hombre, si usted es inteligente, hombre, sígame, decía, sígame. Y ahí nos poníamos a platicar y todo. Pero ¿cómo se conocía la palabra de Dios? Y ahora, en este día, hay mucha gente que ve la Biblia como un libro común y corriente, hermano. Como que si fuera un libro de Harry Potter, ¿verdad? Como que si fuera alguna leyenda nada más urbana. Así lo ven. El irrespeto que hay en cada uno de nosotros. Y respetamos a Dios con nuestras actitudes,
lo respetamos. Y hay esa gente que lo ve así, como una cosa que no tiene ninguna relevancia. ¿Verdad? No tiene ninguna relevancia. Amados, nosotros los bautistas creemos que la Biblia es la inerrante, oiga, inerrante palabra de Dios. Amén. No se confunde. Amén. Amén. No se equivoca, es la inerrante y es la completa revelación de Dios para el hombre. Amén. Y a veces nos molestan, ¿y por qué no dice? Porque esa es la completa revelación que Dios nos quiso dar. Eso es lo que Él nos quiso decir a nosotros. No hay más cosas porque es lo que nos interesaba a nosotros como seres humanos saber. Porque a veces queremos encontrarle un pero a la Biblia y ahí andan los analistas buscándole la alta crítica y empieza a hacer situaciones en la Biblia. No, amado hermano, no se le puede buscar ningún problema a la Biblia. ¿Cuántos han leído la Odisea? En la Odisea hay muchos errores de letras, literarios, errores de contexto, errores históricos y un montón. En la Biblia usted lo encuentra. Y si le puede encontrar algunos, no son errores. Porque en todos los manuscritos que hay, solamente son algunos detallitos de letritas. A lo más que pueden haber son 10. Unos cuantos, ¿no? Son contaditos, hermano. Pero si usted agarra la Ilíada, agarra la Odisea, que son libros de historia mundial, que son libros leídos por un montón de personas, cuando usted los agarra y empieza a sacar los errores, tiene un montón de errores. La alta crítica lo ha hecho también. La Biblia es la inerrante palabra de Dios. Nosotros creemos que ella es, y en ella está el plan de Dios para el hombre. Ahí encuentra el plan de Dios para su vida. Y el Señor Jesús nos lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hablan de mí, y en ellas encontraréis la vida eterna. Eso lo dice. Y aquí la palabra de Dios dice: bienaventurados los perfectos de camino. Amén. ¿Cómo puede ser usted perfecto de camino si no tiene a Jesús en su corazón? El único camino que lleva al Padre se llama Jesucristo. Así lo dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice: los perfectos de camino. Usted no puede ser perfecto de camino si no tiene a Jesús en su corazón. Amén. No puede ser. Porque va a tratar de hacer las cosas en la carne y no lo va a lograr hacer. Va a querer hacer las cosas por usted mismo y no lo va a poder lograr. Y ese es el problema que tenemos. Que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas con ilusión y no lo conseguimos. Voy a dejar de tomar porque yo quiero dejar de tomar. Voy a dejar de drogarme porque yo quiero dejar de drogarme. Voy a dejar de mujeriar porque yo quiero dejar de mujeriar. Voy a dejar de ver cosas sucias en la computadora porque yo quiero. No, permita que Dios haga la obra en usted. Amén. Cuando Dios haga la obra en usted, entonces va a haber una rendición completa de su vida a Jesús. Y eso se llama la consagración. Por eso dice aquí: bienaventurados los perfectos de camino. La palabra de Dios nos dice que usted, cuando lee la palabra de Él, a usted lo hace 2 veces bendito. Bienaventurado. Va a tener una buena vida. ¿A cuánto le gusta tener una buena vida? Amén. A mí me gustan las cosas buenas. Amén. ¿A quién no? A todos nos gustan las cosas buenas, ¿verdad? Así es, amén. Es bienaventurado aquel que anda en la palabra de Dios. Dice: es bienaventurado aquel que anda en la ley de Jehová. Amén. ¿Cuánto cumplimos la ley de Jehová? Entonces, ¿qué es usted? El Señor Jesús se los decía ayer, nos dio 2 y a Él lo quisieron fregar. Los fariseos llegaron, los rabinos llegaron, los intérpretes de la ley llegaron y le dijeron: dinos, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. ¿Hasta ahí va bien? Y él decía: sí, es cierto. Los religiosos, ¿va? Sí, es cierto. Diezme, es bíblico. Ay, los religiosos. Diezme, es bíblico. Y es bíblico, hermano. Si usted no diezma,
está robando a Dios. Es bíblico. El Señor le dice, ¿en qué me habéis robado? En los 10 menos ofrendas. Es bíblico. Le traigo esto porque está hablando de el que guarda la ley. Y el Señor subió la apuesta y le dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya no nos gustó. ¿Verdad que ya no? Porque a veces, ay, es que yo en el nombre del Señor yo quisiera enviárselo, Padre. Algunos así, en el nombre del Señor le voy a imponer manos. Así son terribles. Te lo llevas, Señor, te lo mando. Así son. Pero la palabra de Dios nos dice, bienaventurado el que anda en la ley de Jehová. La ley de Jehová son 613 preceptos, hermano. 613 preceptos. Es complejo. Usted y yo no lo pudiéramos guardar. Porque es compleja. La ley es compleja. Pero la ley de Dios nos dice a nosotros. Y el Señor nos dijo, un nuevo pacto os dejo hoy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en eso conocerán que son mis discípulos. Bienaventurado el que anda en la ley de Jehová. Bienaventurado el perfecto de camino. ¿Son perfectos sus caminos? Si usted anda en Jesús, sus caminos son perfectos. Pero si usted anda fuera del camino, sus caminos no van a ser perfectos. Porque no está en el verdadero camino de Dios. Y mire, si Dios en su palabra nos da tantas cosas, el valor, el poder de su palabra en cada uno de nosotros. Y no hablo de las palabras que usted puede decir, ese es otro tema. Lo que sale de su boca, ese es otro tema. Que después lo vamos a tocar Dios mediante. Pero el Señor nos dice que debemos de considerar nosotros el valor de la palabra de Dios, el valor de la Biblia, el valor de escudriñarla, de saborearla, de deleitarnos en ella. David decía, tus palabras son más dulces que la miel. ¿Quiénes han probado la miel? No, la de caña, hermano, porque hay miel de caña. A usted le dice, mira, aquí está la miel. Y usted, ay, qué bonito, vamos a comprar ese bote de miel. Mi esposa la vez pasada compró un bote de miel. Y me dice, mira, es miel de abeja. Ah, sí, le dije, y ya vas a ver si tu miel de abeja, déjala ahí, ya vas a ver. No la toqué, le dije, déjala que repose. Y cuando iba, así de gruesa. De azúcar, de miel. No, esa miel está adulterada. Hay un compañero mío de trabajo que el papá de él trabaja en una finca de allá en Zaragoza. Y en esa finca de café hay colmeneras, hay personas que trabajan la apicultura. Y en eso él trabaja y llega y trae miel y bueno, nos regala miel. Y qué rica esa miel. Esa no se arruina. Esa miel es, pero hasta las abejas vienen adentro y le dicen, mira, la vamos a calentar y la vamos a filtrar. Porque trae los aguijones. No, hombre, los aguijones. Me trago un aguijón de eso, pues. Si eso me lo ampullan, ¿no? Entonces, dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Qué rica, es verdad. Usted agarra un pedacito de miel y es delicioso a su paladar. Y fíjese que la miel no solamente se ocupa para eso, se ocupa para la cara. Para quitarle esas imperfecciones que tú tienes en el cookie. Yo me agarro y me pongo y quiero quitar el cookie. Sí, es cierto. Es cierto. Para los golpes, los raspaduros, esas raspaduras que no se curan, un poquito de miel. A mí no se me curaba la pata la vez pasada, ¿no? Un poquito, me eché. Así, mejor que las cremas que me estaba poniendo, ¿no? ¿Vale? Qué tremendo, ¿cómo es la miel? ¿Y cómo la compara el Señor en su palabra? Tus mandamientos son más dulces que la miel. Sus caminos van a ser perfectos cuando usted camine en los caminos de Dios y va a encontrar el verdadero valor de la palabra de Dios para su vida. Amén. Cuando usted siente ese gozo, esa delicia de agarrar la Biblia, así como cuando usted agarra el control remoto a la 1 de la tarde y se sienta y pone el tele no sé qué. Telemundo, TV y novelas y usted ahí pasa bien, y siente ese deleite, ¿no? O van a dar los premios Grammy, dejamos los globos de oro. Si no te vas a sacar ni uno globo de oro. Sí. Y siente ese deleite.
Usted debe de ponerle el deleite y de saber el significado y el valor de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Usted no va a poder caminar en la ley de Jehová si no tiene a Jesús en su corazón. No va a poder. Porque dice, traeré mi ley y la pondré adentro de tu corazón. La escribiré en tu corazón. Así dice. Ese es el nuevo trato que hizo Dios con nosotros. Y envió a su Hijo para que su palabra esté en su corazón. Y cuando usted va a hacer algo malo, el Señor le recuerda y le dice, hijo, sos hijo de Dios, sos hija de Dios, estuviste cantando el domingo bien bonito. Así que comportate, mi hijo. ¿Verdad? Nos habla. La palabra nos habla y nos dice y nos exhorta. Y tenemos bendiciones cuando nos deleitamos en Dios. Vaya conmigo ahí mismo al Salmo 112. Mire lo que dice. Un poquito más atrás. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amados, no les voy a pedir que cumplan los 613 preceptos de la ley porque ni usted ni yo los podemos cumplir. Se nos va a hacer muy difícil hacerlo. Pero el Señor nos dejó solamente 2 o 3 y Él puso 3, ¿verdad? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y digo, un nuevo mandamiento os dejo hoy, que os améis los unos a los otros. Y en eso conocerán que ustedes son mis discípulos. Ámense. Ámense. Y la palabra de Dios dice que nos da bendiciones cuando nosotros nos deleitamos, nos hace bienaventurados. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Eso se llama tener una familia en victoria. Amén. No le estoy diciendo que no van a haber problemas. Le estoy diciendo que aquí dice que su generación será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. No le estoy diciendo que no van a haber problemas. Jacob los tuvo y tenía muchas riquezas. Job los tuvo y tuvo muchas riquezas. Y fue bendito por el nombre de Dios. Entonces, si usted quiere tener una familia en victoria, lea la palabra. Deleítese en ella. Y hoy tenemos tantos problemas en este país y estamos tan patas arriba porque muchas personas dejaron de leer la palabra del Señor. Dejaron de ser el altar familiar. Hay tantos problemas que no hagamos ahora el altar familiar, pues. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Si ni nos oye. Así nos ponemos. ¿Y usted quién es para reclamarle a Dios? Pregunto yo. ¿Quién es usted? Si la palabra de Dios nos dice que somos gusanos. Así dice. Tú gusano de Jacob. Somos menos que el polvo, dice, para que tengas memoria de nosotros. Y muchas veces nosotros le reclamamos. Había un hombre que empezó a reclamarle a Dios. Se llamaba Job. Y después el Señor no dejó que hablara como a usted lo deja que hable, ¿verdad? Y después el Señor le dijo, Job, ya hablaste vos, ahora amarrate bien los pantalones, hijo, porque yo voy a preguntar. Y si me contestás de manera acertada una de las preguntas, de manera positiva, entonces vas a tener una respuesta. Eres un hombre grande y digno de que yo te dé una respuesta. Y le preguntó, ¿dónde estabas tú, Job? Cuando marcaba la circunferencia de la tierra. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú, Job? Cuando le ponía las playas de su nombre, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú, Job? Cuando le ponía el límite al mar para que no pasara la tierra, ¿dónde estabas tú? Si tú me dices que estabas ahí a la par mía, eres un hombre grande y digno de darte una respuesta. ¿Dónde está usted, hermano? ¿Dónde está usted, hermano? ¿Se da cuenta? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nos deleitemos en ella, que confiemos, que creamos por fe lo que Él dice. Y nuestra descendencia, nuestra familia va a ser poderosa en la tierra. ¿A cuánto me gustan las finanzas saludables, hermano? A mí me gusta. A mí me gusta siempre andar en rojo, no me llega. Cuando, híjole, tengo $200, pero debo menos 400. ¿Está fregado? ¿No es que no? No es. A usted le gusta el
hermana Esperanza. ¿A usted le gusta, hermana? ¿Verdad que no? No, pues sí, ese es un problema. Entonces, no, debemos, mire, dice aquí, en el verso 3, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Finanzas saludables. Ay, pastor, se metió en un tema tan escabroso, tan oscuro. Esos temas ni los toque. ¿Ah? Y algunos somos tan terribles los pastores que traemos a otro pastor y decimos, habla del diezmo vos, porque a mí, ¿qué van a decir de mí si yo hablo del diezmo? Así somos. A mí me han llevado a algunas partes que tocas el diezmo, por favor. Sí, es tremendo, hermano, porque no tenemos el valor de decirlo a la congregación. Pero si la palabra de Dios nos enseña, dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿A cuánto le gustan las riquezas, las finanzas saludables? A mí me gusta. Nunca la mayordomía cristiana. Nosotros como bautistas debemos cumplir la mayordomía cristiana. Ay, si se siente, hermano. Cuando usted está sacando unos $68 y dice, ¿qué con esto? Ni hubiera podido ir a cenar. ¿Ah? En la carne usted lo siente, porque sí se siente. Pero Dios bendice. ¿Verdad? Dios bendice. Yo lo sé que en la carne. Más en enero que, ay, que salen tantas cosas. Mire, si es que hay tanta sobrebendición. Y digo, pucha, que yo, y hoy lo que digo, Señor, ¿cuánto te voy a dar? Y una vez pienso yo, si pudieras, te pudiera dar más. Usted hágalo, pues. Mira, si hoy solo te di $160, la próxima vez, ¿qué tal si puede 300? ¿Con cuánto se queda usted, hermano? Haga la cuenta. Va, yo voy a hacer esta cuenta. Usted gana $100, ¿no? ¿Cuánto es para Dios? $10, porque es el 10%. Usted gana $100. Viene el recibo de la luz. ¿De cuánto le llegó el recibo de la luz? De 30 pesos o de 20. ¿Cuánto tiene ya? 90. Tiene 70. ¿No? Llega el recibo del agua. Le llegó de 10 pesos. Ya tiene 60. Después de eso, tiene que comprar el gas. Y lo compró sin subsidio porque no tiene la tarjeta. Ya le quedan 9.50. Ya tiene 50 pesos, ¿no? Después de eso, tiene que comprar los frijoles. Va al mercado y compra los frijoles, compra lo que tiene que comprar. ¿Cuánto le quedó? Le quedaron 30 pesos. Porque gastó 20, digamos que gastó 20 en el mercado. Le quedaron 30 dólares. Pero de eso tiene que gastar para ir al trabajo. ¿Cuánto le quedó? Y usted dice, no, hombre, yo sí voy a ir, ¿no? ¿Sabe cuánto le quedó, hermano? Por todo. Le quedaron los $10 que puse en el banco del cielo. Esos $10 le quedaron. Y cuando usted pone esos $10 en el banco del cielo, allá, hermano, no se lo pone automático. Y no le estoy hablando del evangelio de la prosperidad, no me malentiendo. Porque yo odio eso, el evangelio de la prosperidad. Pero si usted es fiel en las finanzas de Dios, Dios va a ser fiel con usted. Porque Malaquías nos dice, ¿en qué me habéis robado? En los diezmos y en las ofrendas. En eso me habéis robado. Y cuando usted cumple eso, dice, yo alejaré de ti la peste, la sequía y el ladrón. Tu vid será próspera. Tu vid será próspera. Y tu ganado será bendecido. Eso dice la palabra de Dios. O sea que va a haber una sobreabundancia. Porque quien va a estar cuidando su finanza ya no va a ser usted. Como pichicato. Ya no va a ser usted. Va a ser Dios. Amén. Que va a cuidar su finanza. Hagan la prueba. Amén. Yo lo estoy haciendo, hermano. Si me quedé casi sin nada, bueno. Pero lo estoy haciendo. Y va a ver Dios cómo va a verles influir. Y el Señor ya me va. Un Maserati. ¿Ah? ¿Quiere tener usted finanzas saludables? Sea fiel con Dios, hombre. Sea fiel con Dios. Porque dice Él que su justicia es para siempre. No es mediocre. Su justicia es para siempre. Esa es la justicia de Dios. Ahora,
usted quiere tener una vida llena de dirección. Dice que resplandeció en las tinieblas su luz. A los rectos es clemente, misericordioso y justo. A los que le resplandeció la luz. Para ellos Él es clemente. Para ellos Él es misericordioso. El hombre de bien tiene misericordia y presta y gobierna sus asuntos con juicio. Todo viene en equidad. No hay nada que se salga de Él. Todo lo mantiene ecuánime. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en Jehová. ¿Cuánto queremos tener eso? Mira lo que dice el verso 8. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. De usted depende si usted quiere ser bendecido. Cree en la palabra de Dios, confíe en la palabra de Dios. Eche a andar la mayordomía cristiana con Dios. Si no pagoneamos, pero soy bautista. Sí, demostrando tu mayordomía cristiana. Yo sí te digo, yo soy bautista, demostrando tu mayordomía. Ahí se lo demostrando. Yo les digo y siempre traigo esto. Hay un hermano allá en los Estados Unidos que está haciendo una iglesia de 3.5 millones de dólares. 3.5 es bastante dinero. ¿Saben cuántos son los miembros? 150. ¿Saben por qué lo está haciendo? Porque los hermanos firman. Y eso me gusta de la cultura americana. La cultura americana sí es, hermano. Ellos son bien creyentes en Dios. Fíjese que allá en la cultura tanto americana como canadiense, en los parqueos normales, hay un parqueo especial para el ministro. Igual que aquí. Igual que aquí. Para allá, mañoso. Así nos dicen, hermano. Los diezmos quieren, mañoso. Pastorcito. No, es que tengo problemas de artritis. Sí. Es terrible, hermano. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero usted debe de tener, si usted encuentra el verdadero valor de la palabra de Dios en su vida, y usted se deleite en ella, su vida va a estar llena de bendiciones. Amén. Amén. Si el Señor lo dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Encomienda a Jehová tu camino y todo te saldrá bien. Todo. Tenemos que aprender a confiar en Él. El problema es que muchas veces nosotros confiamos más en lo que vemos y no en lo que creemos. Y muchos hemos oído de Dios, pero no le conocemos aún. Creemos en Dios, pero no le creemos a Él. Ay, cuando ya hablan de eso ya no. Eso ya no nos gusta. Tanta Biblia, no leas tanta Biblia, la letra mata. Así hay personas que hacen loco te vas a hacer de tanto leer la Biblia. No, hermano, no se va a hacer loco. Dice que le va a alumbrar la luz de la justicia. Amén. Y usted va a encontrar la salvación. Recuerde, amados hermanos, que nosotros debemos de leer la Biblia, reflexionar en la Biblia, obedecer la Biblia, deleitarnos en la Biblia. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Porque cuando usted lee la Biblia lo va a hacer sabio. La Biblia lo va a hacer santo. Amén. Y la Biblia lo va a hacer salvo. Amén. Porque usted va a encontrar la salvación de Jesús. El Señor Jesús nos lo dijo. Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí y en ellas encontraréis la vida eterna. Amén. Ahí va a encontrar la vida eterna. Solo debemos de deleitarnos. Y la palabra de Dios tiene características especiales. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. Mire lo que dice. Y la palabra del Señor tiene unas características muy preciosas, especiales en su vida. Y cuando usted esté ahí y usted lee la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios le va a hablar. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4, verso 12. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Perdón. Hebreos 4, 12, perdón.
Ya me van a... Ya me van a linchar, hombre. Ey. Es que uno es hipote, usted sabe, como decía Niceto, ¿eh? Es que uno es hipote tonto. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Amén. Esas son las características especiales que tiene. La primera característica que nosotros vemos al nomás leer el texto bíblico dice que la palabra es viva. Viva. Amén. Aquí hay un predicador que decía, y venimos desde la palabra viva, ¿se acuerdan? La palabra es viva, hermano. Léala. Y se va a dar cuenta cómo brotan las ideas y las bendiciones de Dios en su poder. Dios le ha dado la completa revelación de Él para que usted pueda tener la salvación y la vida eterna, para que usted sea una persona súper, hiper bendecida. Para eso nos ha dado el Señor su palabra, para que nosotros tengamos esa bendición, porque dice que Él es viva y después dice que es eficaz. Lo que dice, eso hará en su vida. Si dice que lo va a hacer recto a usted, si dice que le va a resplandecer la luz, si dice que va a encontrar la salvación, es eficaz para que usted encuentre la salvación de Dios. Amén. Esa es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Y dice nuevamente que es cortante. Corta. Y cuando corta, hermano, ¿cuántos han cocinado? Amén. ¿Cuántos han tenido que partir un pollo? ¿Usted por dónde le mete el cuchillo al pobre pollo? ¿Verdad? Para partir. Entre las coyunturas. Y dice que es cortante. Entonces, si corta, significa que duele. Significa que duele. Y hay cosas en su vida que la Biblia, la palabra de Dios, cuando usted la esté leyendo, se la va a cortar de raíz, de tajo. ¿Le va a doler? Porque Dios tiene pesada la mano. Hay que decir. La mano de Él está pesadita. Y cuando Él lo agarra y lo corrige, siéntase dichoso. Porque dice que al que ama, corrige, y al hijo que quiere, disciplina. Cuando usted quiere a un hijo, usted lo disciplina, ahora lo corrige para que no sea chueco. Aunque algunos ya no salieron chuecos, hermano. De plano, que algunos ya no salieron como que la cola del cuche, ¿no? ¿Cuántos han visto una cola de cuche? Es raro, casi todos los han la cola del cuche. Es tremendo, ¿eh? Algunos ya nacieron así, panos, pero usted lo puede enderezar, hombre. La palabra de Dios lo puede enderezar. Si la palabra de Dios dice que es eficaz, y si ella dice que es eficaz, es eficaz. Amén. ¿No lo debemos? ¿No cree en la Biblia? Impóngasela. Impóngale la palabra de Dios. Lea la palabra de Dis, porque dice que es cortante y penetra. Penetra en lo más profundo de su corazón. Penetra en lo más profundo de su alma. Y le dice, hijo, eso que estás haciendo no es lo correcto. Penetra, nos ayude. Y dice la palabra del Señor que una de las características más preciosas, además de penetrar y que corta, discierne. Discierne los pensamientos. Eso no cuesta, ¿verdad? Yo quisiera entrar en sus mentes, pero no puedo, hombre. Yo quisiera, así como a ese X-Men, ¿verdad? Está bien raro el nombre, ¿verdad? X-Men. Está fregado. Ese Javier, ¿no? Javier se llama. Que se mete en la mente de la gente y empieza a ver los pensamientos. Eso, pero ni el diablo lo puede hacer, hermano. Eso es el poder de Dios. Amén. Pero la palabra de Dios dice, es la palabra de Dios que penetra en los pensamientos, discierne sus pensamientos, nos ayuda, nos clarifica la mente. Dice que no solamente penetra en nuestros pensamientos, sino que también discierne sus intenciones. ¿A cuánto le gustaría saber qué intenciones tenemos? Si supiéramos las intenciones que tienen esos ingratos, se salvaría un montón de mujeres de embarazos precoces, ¿verdad? Y se salvaría un montón de hombres, porque también las mujeres a veces, no sé, solo voy a usar este pajarito para que va. Son terribles. No sé, también son terribles. Entonces, si usted pudiera discernir
los pensamientos y las intenciones de las personas. ¿No les gustaría hacerlo? La palabra de Dios dice que lo discierne sus pensamientos y discierne sus acciones. Cuando ya voy a hacer las cosas malas, como he leído la palabra de Dios, y como dice el pastor Adrián Royer, dice así, que un capítulo diario mantiene alejado al diablo. Amén. Lean por lo menos uno diario, lean. Lo normal son 3, para poder leer la Biblia completa en un año. 9 minutos le va a quitar de su vida, de su apretada agenda. 9 minutos. ¿Cuánto tiempo se tarda usted cuando va a la tienda y se pone a platicar con el tiendero? Empieza a actualizar todo el software, ¿verdad? Ya cuando llega, ya llega cargada, ¿eh? ¿Verdad que es cierto? Sí, es cierto. Sí, en las tiendas, la pupusería, la venta de fresco, la que vende pan. No, ahí usted encuentra de todo. Y en la iglesia también. ¿Sí? Yo digo, ya están las hermanas están actualizando eso, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Él discierne las intenciones del hombre. Cuando usted lea la palabra de Dios, no solo va a discernir las intenciones que usted tiene, sino que también las intenciones de la gente que está a mi alrededor. Y cuando usted es un fiel lector de la palabra de Dios, usted ve a un hermano o a una hermana y dice, hey, ese tiene algo ahí, tiene un no sé qué, y resulta que él es un hijo de Dios. Amén. Usted lo discierne porque está en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ahí puede encontrar usted ese discernimiento de espíritus. Y a veces nosotros pensamos, que es de Dios. Dice la palabra de Dios que Él discierne. Y nosotros debemos de discernir, pedirle a Dios que nos dé el entendimiento. Pero eso lo va a poder conseguir usted cuando usted le siente el verdadero valor de la palabra de Dios. Hay un montón de libros que la gente escribe y pastores escriben, pero lo escriben en base a esto, ¿no? A la palabra del Señor. Lea la palabra de Dios, deleítese en ella y va a ver cómo la vida va a cambiar, cómo su situación va a cambiar. ¿Se va a dar cuenta? Pero debemos de poner el verdadero sentido. Y esa palabra de Dios nos va a ir limpiando cada día a cada uno de nosotros. Solo debemos de permitir que Él haga la obra en nuestra vida. Y esa palabra nos va a limpiar. Porque dice la palabra del Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ustedes y yo son jóvenes, yo soy joven. ¿No? En el Señor yo tengo fe. Sí, ya tengo 50 años, pero yo me quedo joven. En el Señor soy joven. Y dice que Él va a limpiar nuestros caminos. Si yo guardo la palabra de Dios. Así que guardemos la palabra del Señor para que nos limpie. Meditémosla. No se olvide de leerla. Léala y póngala en práctica. Recuerda, la Biblia se lee para ser sabio, para ser santo y para ser santo. Que el Señor le bendiga. Padre, te damos gracias, Dios amado y eterno, Creador del cielo y de la tierra. Te pedimos, Señor, que bendigas esta mañana y te damos gracias, Dios eterno, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida.